Día 38. Los fieles son grandes administradores de Dios. Leemos nuevamente aquel versículo que leímos 2 días atrás que dice Génesis 41, 48 al 49 y dice así. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Interesante. Cuando nosotros somos fieles a Dios, realmente llegamos a ser grandes administradores. Y saben, hay muchos testimonios de nuestra sociedad donde los hijos de Dios marcan la diferencia porque hacen las cosas muy bien hechas, porque administran las cosas muy bien administradas, porque tienen control hasta de su propio carácter, de su propio ser, porque saben dirigirse a otras personas, porque simplemente Dios mora en ellos y la diferencia se alcanza a notar por doquier. Entonces, miremos y recordemos por un momento el sueño, ¿cierto? El sueño era de que eran unas vacas gordas, otras vacas flacas, y que las vacas gordas se comían las vacas flacas, dando a entender de que esas vacas gordas era el tiempo de abundancia, pero esas vacas flacas era el tiempo de escasez. Por eso esas vacas flacas se iban a comer esas vacas gordas. Entonces, José recibió la interpretación de Dios de ese sueño, pero la recomendación que dio José no se la dio Dios, fue José mismo quien la dio, como quien dice: mira, Faraón, la interpretación del sueño es este. Lo único que le dijo Dios fue: mira, va a haber años de abundancia y años de escasez. Eso es lo que dice Dios y que debemos prepararnos para eso. Dios no le dijo más nada. Sin embargo, José dice: eso va a pasar. La inteligencia de José y la sabiduría iba un poquito más allá. Y entonces le dice a Faraón: bueno, Faraón, esa es la interpretación del sueño que Dios nos da. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. Usted debe buscar un hombre con estas características para colocarlo en ese puesto, para que él haga ese trabajo con tal que todo saliera bien, porque no debían fallar en nada. Donde fallaran en algo, el hambre venía después sobre la tierra de Egipto y entonces corrían el riesgo de que muchos de ellos iban a morir. Por eso debían ser muy sabios en la elección de la persona. Y dice que Faraón incluso él quedó tan confundido con ese sueño que él no pudo decidir de una vez quién era la persona que iba a quedar ahí. Pero mientras José le estaba hablando, Faraón estaba en su mente pensando que ese era el hombre que debía colocar allí. Pero ¿sabe por qué no tomó la decisión de una vez? Porque resulta que José estaba en la cárcel. Y él por un momento, me imagino que llegaría a su mente la idea de decir: ¿cómo voy a colocar un preso ahora para ejercer una autoridad sobre Egipto? Y ahí entra la confusión del faraón y no sabía qué hacer. Pero Dios es maravilloso y entonces aparece ahora el copero diciéndole al faraón: mira, faraón, ese es el hombre tal vez que necesitas. Recordemos que mira la historia que pasó conmigo en la cárcel y mira lo que está haciendo ahora. Y yo me imagino que Dios puso en el copero las palabras que necesitaba escuchar faraón para que realmente tomara la decisión. ¿Fue una decisión fácil? No, por supuesto, porque dice que faraón estaba confundido de tanta cosa que tenía en su momento, de tanta información que había recibido y de todo lo que tenía que estar viviendo en ese momento, ¿cierto? Entonces, miremos que hay algo que me llama mucho la atención y quiero leerlo. Dice que el conocimiento, el estudio, la habilidad mostrada
cuidando a las personas y velando por sus necesidades, lo prepararon ¿a quién? A José. ¿Para qué? Para cuidar a un país entero. El valor que tiene la educación en la vida de una persona puede ser superada por las habilidades naturales. Dios había trazado el camino de José y Dios le había permitido sufrir, sí, para probarlo, tal vez saber hasta dónde iba a ser ese hombre fuerte que Dios iba a necesitar en su momento. Y entonces podemos decir que José fue astuto, a pesar de encontrarse en medio de la bajeza, en medio de la desesperación, en medio de su, parte emocional por el piso, en medio de su decepción por sus hermanos, en medio de todo. Dios estaba allí. Y él tomaba fuerzas y decía, bueno, estoy aquí, pero tengo que hacer algo. Yo tengo que prepararme, yo tengo que hacer. Pasó esto conmigo, pero no me voy a quedar aquí. Pero era Dios trabajando en José, diciéndole, levántate, tú puedes hacer las cosas. Y así te digo hoy, levántate, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, tú puedes ir hasta donde desees ir. Porque si estás siendo fiel a Dios, Dios te recompensará la fidelidad que tienes hacia Él. Entonces, ¿qué estamos esperando para que Dios actúe en nuestras vidas? ¿Estamos qué? ¿En una zona de confort que no nos permite ir más allá? No, aquí estoy bien, tengo lo que necesito, vivo como quiero y me siento cómodo, así que no me voy a esforzar mucho. Pero ¿cuánto debemos hacer para eso? ¿Cuánto debemos soñar un poquito más allá en alcanzar grandes cosas para nuestra vida? Y entonces dice que cuando el faraón estaba confundido, no sabía qué hacer, no sabía en ese momento, su tensión era tan grande que por eso no sabía a quién colocar allí, porque en su mente no pasaba tal vez uno, dos o tres nombres. Tal vez no los encontraba, no había, estaba tal vez desesperado diciendo, no voy a encontrar el hombre ideal para ese cargo. Pero tengamos en cuenta algo, que cuando Dios obra, los elementos humanos pueden hacer su parte, pero primero obra Dios. ¿Sí lo notan? José no obró por casualidad, no, era porque Dios estaba obrando en él. Por eso la importancia de dejarnos guiar, de dejarnos direccionar por Dios para hacer las cosas. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios y cuando hacemos su voluntad, todo termina de la mejor manera. ¡Qué hermoso! En José habitaba lógicamente el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo estaba con él, diciéndole, haga esto, el paso que sigue es esto. ¿Y cómo lo sentía José? Porque nacía en él ese deseo de decir, sí, lo voy a hacer, lo pensé, lo hago. Su valor no se puede cuantificar, no lo podemos dimensionar en su totalidad, pero podemos asegurar que un hijo de Dios es en quien habita la presencia del Espíritu Santo, obrará en su familia, en su trabajo y en la iglesia con gran poder. Miremos que nuestra fidelidad alcanza para bendecir nuestra familia también, alcanza para bendecir la iglesia. ¿Cuán fieles realmente estamos siendo a Dios? Para que esas bendiciones sean extendidas. Dios nos llama a hacer algo hasta por nosotros mismos. Y quiero leer algo más. Dice, sus actos reflejarán la bendición de Dios. Habrá gracia, habrá gozo, amor, paz y en esencia se tendrán los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos entonces nosotros hacer, cierto? Ahora luego dice, José lo recorrió todo. Si hay algo que marca la vida de José, es la diligencia, el cuidado, la prolijidad por hacer que las cosas sean bien hechas. Porque los hijos de Dios haremos todo para la honra y la gloria de Dios. Que hoy podamos sentir ese deseo de que todo lo que hagamos, lo hagamos perfecto, lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios y como Él quiere. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios?
¿Estás dispuesto para que al pedirle a Dios lo que necesitamos, espera la respuesta de Dios? No la que yo quiero, es la de Dios. ¿Quieres que oremos en este momento? Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por mostrarnos la vida de José. Gracias porque nos das un empujón en nuestra vida cristiana, tal vez con el ánimo que necesitamos para poder lograr lo que queremos. Señor, tú trabajaste en la vida de José. El Espíritu Santo lo estuvo acompañando todo el tiempo y eso anhelamos hoy para que nuestras vidas sean totalmente diferentes. En tus manos están hoy, Señor, las peticiones que llegan a ti por necesidades específicas que hay en nuestras vidas, y cada uno de los que está aquí presente, Señor, pedirá en este momento por cada una de ellas. Y te agradecemos que respondas a ellas no como nosotros querramos, sino como tú quieres que sea. Gracias porque escuchas nuestra oración. Y gracias, Señor, por darnos la bondad y la misericordia, porque contigo, Señor, alcanzaremos la victoria. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado y ayúdanos a ser cristianos fieles delante de ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué momento tan especial. Dios te bendiga. Que tengas un lindo y maravilloso día.